estaba leyendo, bueno, se me ocurrió, Hugo, mientras venía para el bar, leer dos medios contrapuestos, ¿no? Pero bien contrapuestos. La Nación, tribuna de doctrina oligárquica, liberal conservadora histórica, y la Izquierda Nacional, el revisionismo encarnado por el querido Norberto Galazo en Señales Populares. Por supuesto, diferencia de estructura para realizar un medio de comunicación. Qué pena, ¿no? Que un medio de tanta calidad, con ideas tan interesantes, frente a un medio que dice cosas raras, tengan diferencia estructural. Pero, entre otras cosas, aunque yo entiendo que hay dificultades en muchos flancos, ¿no? Hay una nota de Fernando Bertelo que dice: contra el intervencionismo, los productores que pudieron se refugiaron en la soja. La presión del Estado fue tan fuerte que no les quedó otra que enriquecerse alocadamente vendiendo soja al exterior. Cuando se quiere forzar la realidad, se logra forzar. Bueno, eso me pasó el otro día. Bueno, vos viste que Aldo Piñanelli se pasea por los medios. En ese aspecto debo decir que... Claro, en ese aspecto debo decir que la colega Cintia García en Radio Nacional hace un buen ejercicio entrevistando a todos estos personajes y enfrentándolos. Aldo Piñanelli venía en el subte y hablaba desde el subte, por supuesto por celular, se cortó unas cuantas veces. ¿Y qué llegó a decir Piñanelli? Que estamos peor que en el año 2001, ¿no? Y de pronto hacía afirmaciones categóricas: no hay $1 de inversión. Le preguntaba a Cintia, bueno, pero ¿un solo? No, bueno, no fueron lo suficiente. Bueno, son cosas absolutamente, bueno, para recordar, ¿no? Porque de pronto algunos de nuestros oyentes o televidentes no recuerdan quién fue Aldo Piñanelli. Fue el presidente del Banco Central del gobierno del senador en ejercicio de la presidencia, Eduardo Duhalde, de julio del 2002 a diciembre del 2002. Pero esta forma de expresarse, que impide todo debate, porque si el que se sienta enfrente, con el cual vos querés debatir, empieza diciendo esto es peor que el 2001, es imposible establecer un debate. Son afirmaciones contundentes de tipo psicológico, ¿no? Esto puse que lo charlamos con Oscar Abudarabini, que además de entender de asuntos internacionales, es psicoanalista, y él decía, se lanza una afirmación contundente que acorrala a todo el que no está de acuerdo, y cuando vuelve al diálogo o intenta retomar el diálogo, tiene que pedir disculpas por no estar de acuerdo. Chávez es un dictador, por ejemplo. Entonces alguien dice, no es que yo esté con una dictadura, pero, y ahí entonces perdés mucha energía empezás a la defensiva, en la explicación a la defensiva. Lo mismo pasa con la Argentina, todo mal. Entonces vos decís, no, yo no creo que esté todo bien, pero, y ahí empezás un debate. Ese condicionamiento psicológico hace mucho daño a la capacidad de discusión, que es lo que nosotros fomentamos. Bueno, el otro día ahora no recuerdo quién fue el autor, que dice que como ejemplo de sofisma, él hacía la pregunta. Por ejemplo, yo te digo a vos, Gerardo Fernández, vos continuás pegándole a tu mujer. Si decís no, estás aceptando que en algún momento le pegaste. Y si decís sí, significa que continúas con la misma línea. Es una pregunta que cualquiera sea la respuesta que vos des, te deja implicado desfavorablemente. Totalmente. En ese sentido, el formato de encuestas es muy tramposo. Si no se hacen bien y lealmente, vos podés llevar a la persona a responder lo que quieras. Es decir, si vos después de una semana de campaña de terror de Feynman y Babi Echecopar le preguntás a alguien, ¿usted se siente en riesgo? Posiblemente le va a decir que sí, aunque esté a favor del gobierno, aunque piense otro tipo de cosas. Ahora te debo decir que, ya que lo citaste, a Babi Echecopar, después que le pasó lo que le pasó, lo veo mucho más moderado. No es el predicador de matar, al contrario. La otra vez lo escuché en ese programa que tiene a la medianoche, haciéndose fuertes autocríticas de las formas como él solía tratar a los oyentes en la radio, por ejemplo, ¿no? Pero simplemente comentario al margen. Pero así como te digo lo de Aldo Piñanelli, que es imposible, si hay también es cierto que cuando desde el gobierno, por ejemplo la gente de la Gran Macro, o los funcionarios, se ven en la necesidad
de decir o de respaldar los índices anteriores del INDEC, Sí. también estarás en un cinturón, en un callejón sin salida. Una trampa. Claro. No, porque vos, los índices últimos, con la medición anterior, te daba 4,7% de pobreza y 1,4% de indigencia. Yo te digo es que si buscás la década del 70, en pleno Estaba época, así, más estaba o menos, así, claro. y vos sabés que no es lo mismo, Es ni otra mucho cosa, menos. son otras claro. medidas, claro. Fíjate que ayer recibí el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que son gente favorable al gobierno, y tomaron las mediciones del segundo semestre del 2013 con las estadísticas de las 9 provincias que tienen sus propios INDEC, y le da un índice de pobreza del 13,4 y un 4,5% de indigencia. Es decir, tenés que multiplicar por 3 o 4 los índices oficiales que ahora se modificaron. Pero eso llevó, y fue muy doloroso para el gobierno realmente, que además no puede empalmar los índices porque ¿qué produciría? Un efecto retroactivo muy complicado, que muchos de los índices que diste no se ajustan a la realidad, sobre todo en pobreza e indigencia, donde la diferencia es importante. Igual diferente es con el crecimiento, porque yo esto ya alguna vez lo comenté acá. Es posible que no, o posible, estoy seguro que no se creció al 9, se creció al 8. No, hay crecimiento, claro. ¿Me entendés? No, pero ahí seguramente los indicadores de los últimos 4 meses, como la línea en el nivel de consumo medio-bajo es muy endeble, muy Sí, fluctuante, claro. debe haber habido un desajuste importante en los números. Claro, por estos datos que te Ahora, estaba creo dando que del Scalabrini Ortiz del segundo semestre del 2013. es una circunstancia determinada que se va a modificar, a mi entender, en este último, cuando advenga el semestre segundo del 2014, la economía argentina va a retomar el ritmo de crecimiento. Cosa que no pueden decir todos en este caso. Europa no lo puede decir, Estados Unidos tiene las dificultades que tiene para salir de la trampa del esquema de poder financiero que lo domina, pero Brasil también tiene dificultades. Estuvimos viendo datos acerca de la reprimarización de la economía brasileña, algo que no se esperaba, por lo menos trazo grueso. Tal vez algunos especialistas tenían información previa, pero de 2 ciclos a esta parte anuales, la economía brasileña ha tendido a volver a perder valor agregado, lo cual dificulta su presencia en el BRIC, su rol internacional. Es uno de los principales productores del soja mundial. Claro, tiene a veces la producción, sabemos, de las vacas y el petróleo, en otros ejemplos, la producción extrema de un producto primario suele trabar otros desarrollos. Bueno, si no hay un gobierno que canalice al modo de IAPI esos recursos para beneficiar el desarrollo industrial. Incluso en materia de stock ganadero supera largamente a la Argentina actualmente Brasil. Ajá. Bueno, y hay otro tema que ha estado en discusión en estas últimas semanas, que teniendo en cuenta que yo no recuerdo exactamente cuándo el gobierno acuñó, supongo que fue el segundo semestre del año pasado, lo de la década ganada, o algo así. Lo lanzó el Bicentenario. El Bicentenario, puede ser. El clima adecuado Claro. para una afirmación de esa naturaleza. La década ganada, el grupo Clarín respondió con la década robada, de la cual su mejor empleado La Nata. es la Nata, y que ha publicado un libro con ese nombre, 10K, la década robada. Y los que están en el medio dicen la década desaprovechada. Sobre la década robada, bueno, no voy a entrar en ese tipo de análisis, pero en lo que está en el medio, que me hace acordar también a aquello que decía Hernández Arrey, que no es lo mismo el justo medio que mediar con lo justo. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, y ahí podemos hacer un paralelo muy importante entre lo que dijeron del peronismo y lo que dicen ahora del kirchnerismo. ¿Qué decían con relación al peronismo como década desaprovechada también? Primero, que era muy fácil, si Perón no podía caminar por los pasillos del Banco Central de repletos de oro, así cualquiera gobierna. Y de manera que... Lo hubieran hecho ellos. Claro, y fue desaprovechada. Tantos años de gobierno liberal en la Argentina con todas las variantes. Y la década desaprovechada la ha tomado porque decía, bueno, pero hizo industria liviana, pero la industria pesada no lo hizo. ¿Qué dicen? ¿Qué son los pasillos del Banco Central llenos de oro en esta época?
el incremento muy grande, lo cual es cierto, de los precios de los productos primarios, que es lo que se tradujo con el viento de cola. Bueno, con el viento de cola cualquiera gobierna, ¿no? Entonces, ¿y qué dicen del kirchnerismo? Bueno, hubo los que en este ya es la posición intermedia, sí hay cosas muy positivas realizadas por el gobierno, pero no cambió la matriz económica, hay enorme cantidad de materias pendientes, etc. Uno podría decir que tanto es cierto, si vos lo mirás estrictamente, la crítica es cierta hacia el peronismo y hacia el kirchnerismo. Ahora, si analizas un proceso histórico, por todo lo que le falta, no hay proceso histórico que quede indemne. No te queden dudas. Porque además hay situaciones que son objetivas, hay desafíos, lo hemos marcado acá, el tema de la desconcentración económica sigue siendo un desafío casi imposible de resolver en el corto plazo. Y la matriz económica fundamentalmente no cambió. Los eslabones faltantes de la cadena para lograr que haya una producción local de insumos importados son elementos importantes. Ahora, y un dato, cuando vos hablabas de la década robada, eso es interesante señalarlo desde el punto de vista informativo. Acá está la fantasía que durante la dictadura militar, como había censura plena de prensa, nadie robaba. Es decir, no había ningún problema interno en los ministerios vinculado con los beneficios públicos. Cuando la anécdota de Paul Getty es clara, le dicen, no, bueno, la petrolera argentina hay que privatizarla porque da pérdidas. La habían tomado por asalto Oxenford y sus secuaces, ¿no? Y Paul Getty dice, no, el mejor negocio del mundo es una petrolera bien administrada. El segundo mejor negocio del mundo es una petrolera mal administrada. Si YPF da pérdida, alguien está robando. Estaba Oxenford, los hombres de Martínez de Oz, y los que hoy son herederos del pensamiento. Oxenford es un nombre de alpargatas. Claro. Bueno, esa gente se pretende darle leyes morales y sugerencias acerca de comportamiento público al resto de la dirigencia, ¿no? Eso me parece importante señalarlo porque se habla sin ningún tipo de recurso objetivo con lo cual se pueda comprobar. Y yo creo que hay datos que son objetivos dentro de la discusión periodística. Es decir, vos me hablabas de las cifras. Mira, si hay un crecimiento de tanto, es de tanto, no es de tal cosa, no es un tema interpretativo. Y si nos atenemos a los números, en la comparación los procesos nacionales no salen perdiendo. Y otro tema que se ha puesto en boga, como que el tema del relato. Es cierto que la palabra relato la puso en vigencia como la palabra empoderamiento, que no era usada prácticamente, pero lo puso en vigencia o en circulación Cristina Fernández. Obviamente. ¿Sabe que surge de los zapatistas en realidad? ¿Ah, sí? Finalmente, claro. ¿Cuál? ¿La de empoderamiento? Vos sabés que yo no la tenía en mi vocabulario, la palabra empoderamiento. Se usaba en algunas zonas populares de México, pero no en la Argentina. Claro, así que me sorprendió cuando se empezó a usar esto. Y ahora se usa con... hubo una palabra que era una muletilla durante 10, 12 años, puntualmente. Todo era puntualmente, ¿de verdad? Bueno, una de las cosas es el tema relato, que la presidenta lo usaba como una explicación de su gobierno. Entonces vino el contrarrelato y ahí apareció un libro increíble realmente, que es el de Silvia Mercado, que no lo escribió para hablar del peronismo, pero usaba el peronismo como forma de desvirtuar todo lo que se ha hecho actualmente, que se llama Alejandro Apol, el verdadero creador del peronismo. Entonces vos llegás a la hipótesis que si eres un buen cuentista podés gobernar. Pero lo dice expresamente, el 17 de octubre no hubiera sido lo mismo. No, claro. Perón cumple, ¿viste? Todo claro, eso. La realidad es un hecho difuso. Claro, entonces, si no fuera por Apol, entonces vos... Ahora, qué pena que Silvia Mercado haya terminado escribiendo esas cosas, ¿no? Pero... Vos decís, pero ¿cómo se puede escribir esto? Además, en el movimiento popular más longevo de América Latina. Y que ella conoce desde adentro. Yo trabajé con ella y con otros compañeros. Ah, sí, contame, ¿cómo era eso? Peronista. Ajá. Es decir, es evidente que ha evolucionado hacia zonas de la vida política en las cuales es necesario denostar todo lo construido, ¿no? Claro, pero el objetivo de Silvia Mercado y de quienes propusieron ese libro era si el peronismo, que tiene un reconocimiento sobre los avances y las conquistas sociales, que en general es mayoritario en la sociedad argentina. Uno hoy, aquellos que eran muy contra, algún reconocimiento te hacen de que transformó
después dirán demagogia, populismo y todo lo demás, pero hay un reconocimiento. Fue un mero relato, era todo falso. Claro. Imagínate, además que a mí, comparativamente, creo que las transformaciones económicas del peronismo fueron mucho más profundas que las del kirchnerismo. Esto es una opinión. Entonces, si aquello era mero relato, el kirchnerismo, como dice el otro, creo que se llama Alejandro Katz, un editor y que publicó un libro, es un simulacro. A partir de allí surgen las posibilidades de los candidatos, ¿no? Se empieza a hablar. Yo acabo de publicar una nota en la Señal Medios alrededor de las candidaturas 2015. Bueno, la tengo aquí para leerlo. Por mirá. vuelta que le demos, el que mejor mide es Daniel Scioli dentro de este frente. Esto no implica que en un futuro, con una gran campaña de difusión, Uribarri, Capitanicho, Randazzo tengan un volumen mayor, pero si las cosas no se transforman demasiado. Ahora, a partir de ahí hay un debate ya interno del movimiento nacional, ¿no? ¿Eso implica la vuelta a una política de ajuste o implica la continuidad de estas políticas? Es muy difícil de resolver, no sé cómo lo ves vos, hemos charlado bastante con Carlos Raimundi, con Artemio López, con varios de nuestros compañeros para analizar el tema. Yo creo que Scioli no se suicida, yo creo que hay un acuerdo con el kirchnerismo sólido para continuar con los aspectos esenciales de la política económica. Porque alguien que hace a través de medidas tipo López Murphy, hablábamos de Martínez de Orrese, un decrecimiento en el nivel de empleo, en el nivel industrial, en el nivel productivo, en el nivel de consumo, para ajustar en beneficio de las corporaciones, bueno, va a tener dificultades muy fuertes con el movimiento nacional en contra. A mí me parece que Scioli no es lo peor que le puede pasar al movimiento nacional si vuelve a ganar los comicios del 2015. ¿Vos cómo lo ves, Hugo? Vos sabés que a mí me cuesta muchísimo el tema, ¿eh? Yo creo a la que gente de Suteba le cuesta más que a vos, te puedo decir. yo te digo una cosa, a mí me cuesta de solo imaginarme el tema de Scioli. Yo, que esta anécdota creo que la haberla contado. Si bien yo voté en el 2003 por descarte, es decir, por quién desde el campo nacional podía derrotar a Menem, esa era por Claro. eso en algún momento, si estaba primero Rodríguez Rodríguez Sá, votaba Sá, Kirchner. y después cuando era que lo voté a Kirchner, por eso conocía muy poco y por eso fue una notable sorpresa lo de Kirchner. Pero cuando fui a votarlo a Kirchner, tapé para poder hacerlo a su vicepresidente, a Scioli. De manera que, si bien ha sido un tipo leal y demás, a mí me parece que Daniel Scioli es un envase muy exitoso, casi un fenómeno en la política argentina, Sí. una persona que sin estructura, sin discurso, sin ninguna gestión brillante por otra parte tampoco, es el hombre que mejor mide dentro de las posibilidades de ser sucesor, pero que es un envase donde el contenido lo ponen otros. Me hace acordar desde el jardín lo que estás describiendo. Claro, de alguna forma es eso. De todos modos, ha sabido vincularse con los contenidos más interesantes de cada época. Bueno, pero ese envase, es decir, hay una anécdota que está bueno, yo no sé si es cierta, por supuesto, en una biografía que hay de Scioli, en donde cuentan que Scioli, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el intendente de Mar del Plata, llaman a una licitación para, creo que era la estación de ómnibus de Mar del Plata, en donde tiene importantes intereses. Uno de los que les interesaba tener participar es Fernando Iglesias Aldrich, el dueño del principal diario, bueno, es dueño de Media Mar del Plata. Conglomerado. Y entonces van con el intendente para acercar posiciones y en un determinado momento Iglesias lo llama a la ventana y le dice: ve, trata, la mayor parte de esto es mío. Y después se acerca a Scioli y al intendente: ahora ustedes pueden irse. Uno, no sé si es cierto, vamos a suponer que fuera cierto, refleja cosas. No me lo imagino a Néstor Kirchner que le hagan eso. ¿Me entendés? Es decir, eso de colaborar y después te dice, bueno, ya retírese, yo no me lo imagino. Pero yo tampoco me la imagino a Cristina retirándose sin poder. Y tampoco me imagino al movimiento nacional cediendo a una política de ajuste si los tiempos no dan. Los tiempos históricos del Mercosur
y del desarrollo local no dan para una reprimarización o para una entrega de la economía nacional después de la soberanía reconquistada. Yo pienso todavía, y teniendo en cuenta las grandes distancias de tipo hasta de piel que hay entre Cristina y Scioli, indudablemente, que tal vez arriesguen la posibilidad de una candidatura del riñón kirchnerista, a pesar que hay gente, un tipo que hace análisis políticos muy sesgados, pero que cuenta con buena información, como Jorge Asís, en su último memorándum dice que hay un acuerdo formalizado entre Cristina Fernández y el sciolismo de que va a ser Scioli el candidato finalmente del kirchnerismo. Yo digo una nota con buena información, pero no es un acuerdo bajo cuerda. Si es el gobernador del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos sabés que tanto la Cámpora, el Movimiento de Evita, No, lo miran con... Pero está bien que salgan a polemizar. Yo creo que hay que acotarlo, si no queda otra. Estoy puntero, así que pago yo, quédate tranquilo. Me han dicho que vos comprás todos los suplementos deportivos de todos los diarios y las revistas porque no podés creer la situación en que vive Gimnasia y en realidad pensás que necesitas confirmar la noticia de un diario con otro para saber que efectivamente es cierto. No, primero porque he seguido la campaña de Troglio, sé por qué lo apoyo. Segundo, porque los suplementos deportivos no hablan de Gimnasia. Hablan de Boca y de River, aunque estén en otra situación. Están muy intensamente volcados hacia generar otro tipo de expectativas públicas. Bueno, ahora que van punteros a 2 puntos y a 9 de salir campeones. Soy profundamente feliz. Todos los días estoy emocionado, recuerdo a mis viejos, la historia. Es muy fuerte Gimnasia. Te come la cabeza. Bueno, sería también un triunfo de Cristina, que es hincha de Gimnasia y de la madre. Bajo este gobierno, para que nadie dude, hemos descendido. Ahí sí que nadie nos dio una mano a nosotros. Tampoco esperamos grandes manos en este tramo final del campeonato. Debo decirte que siempre concurrimos sin incentivos, sin nada. Si es por eso, nosotros tuvimos nuestro momento de gloria de los últimos 20 años con un presidente que era hincha de River. Pero bueno, dejémoslo ahí. Me gustó la autocrítica.